En la boda él era delgado, callado, enamorado. Ella sonreía a su lado, pero ya lo estaba comparando con otro hombre. Día tras día, le decía que no era suficiente, que no era lo bastante fuerte ni lo bastante musculoso, que no era como su ex. Ella quería que todos vieran que él era mejor que su ex, más, en forma más guapo. Quería presumir de una mejora. Para cuando su cuerpo empezó a cambiar, ya no se trataba de amor. Se trataba de desesperación. Y cuando por fin ella se marchó, dejó atrás a un hombre que ya había cruzado una línea de la que jamás podría volver. Esta es la historia de manipulación fármacos veterinarios y 13 heridas de bala. La pregunta no es solo quién apretó el gatillo, es quién cargó el arma. En una tranquila noche de septiembre, se tomó una decisión fatal dentro de una casa suburbana que dejaría a una persona muerta y a otra enfrentándose a cadena perpetua. 13 disparos sonaron en rápida sucesión. Una mujer se desplomó en el suelo de la sala, su sangre extendiéndose por la alfombra, mientras el hombre que la mató se quedaba inmóvil en el sofá, mirando fijamente lo que acababa de hacer. Pero ¿quién era el atacante y quién era la víctima? Antes de responder a esa pregunta, tenemos que volver al lugar donde todo empezó, una boda que todos sabían que estaba condenada desde el principio. Mark Sanderson tenía 32 años cuando decidió casarse con Natasha Peters. Trabajaba como técnico de informática en una empresa mediana, ganando alrededor de $3,200 al mes, arreglando problemas de red y solucionando fallos en computadoras. No era rico, pero era estable. Tenía una casa pequeña en un vecindario tranquilo. Conducía un coche fiable y tenía un historial crediticio decente. Sobre el papel, Mark era el tipo de hombre que la mayoría consideraría una apuesta segura, predecible, responsable, financieramente estable. Pero Mark tenía un gran defecto que al final lo destruiría. Estaba desesperado por validación. Necesitaba sentirse deseado. Necesitaba sentir que le importaba a alguien. Y había algo más. Algo que Mark nunca le había contado a nadie, ni a sus amigos, ni a su familia. Ni siquiera a su médico más allá del diagnóstico inicial. Mark tenía un recuento bajo de espermatozoides. El diagnóstico había llegado años antes durante un chequeo rutinario, cuando Mark mencionó preocupaciones sobre la fertilidad. El médico fue directo: la concepción natural sería extremadamente difícil, posiblemente imposible. Mark cargaba con ese conocimiento como con un peso. Siempre había querido una familia, siempre se había imaginado teniendo hijos, pero la realidad era que quizá nunca podría tener hijos biológicos. Mark conoció a Natasha Peters en una tienda de comestibles un martes por la tarde de marzo. No fue romántico ni planeado. Simplemente dos personas alcanzando la misma marca de café en un estante. Se rieron por la coincidencia, intercambiaron unas frases, y Natasha mencionó que estaba comprando para sus 3 hijos que consumían la comida más rápido de lo que ella podía reponerla. Mark notó que no llevaba anillo de bodas. Le preguntó si le gustaría tomar un café algún día. Natasha dudó y luego dijo que sí. Su primera conversación de verdad ocurrió 3 días después en una cafetería del centro. Natasha fue honesta sobre su situación desde el principio. Acababa de finalizar el divorcio de su exmarido Collins Jenkins. Trabajaba como gerente en una tienda minorista, ganando apenas lo suficiente para mantenerse a ella misma y a 3 niños. Estaba cansada, abrumada, y no sabía cómo iba a lograr que todo funcionara. Mark escuchó. No la juzgó. No soltó frases vacías de consuelo. Solo escuchó. Y por primera vez en meses, Natasha sintió que alguien realmente se preocupaba por lo que ella estaba viviendo. Natasha tenía 29 años, atractiva de esa forma de chica de al lado, con el cabello castaño y unos ojos cansados que contaban la historia de alguien que había pasado por demasiado rápido. Tenía 3 hijos, 2 niñas y un niño de 7, 9 y 11 años. Le dijo a Mark que su exmarido Collins era obrero de construcción, que no podía mantener un trabajo estable, que la había dejado luchando para pagar las cuentas, mientras él bebía y desaparecía durante días. Pintó el retrato de un hombre poco fiable,
que no se preocupaba por su familia que los había abandonado emocionalmente mucho antes de que se firmaran los papeles del divorcio. Mark creyó cada palabra. Vio a una mujer a la que habían fallado que necesitaba apoyo, que merecía algo mejor. Pero no fue solo la lástima lo que atrajo a Mark hacia Natasha. Había una atracción real. Natasha podía ser divertida cuando quería. Tenía momentos de calidez que hacían que Mark sintiera que importaba. Ella escuchaba cuando él hablaba de su trabajo, de su casa, de su vida. Parecía interesada en él como persona, no solo como alguien que podía ayudarla. Y luego estaba la realidad práctica que Mark no podía ignorar. Natasha ya tenía 3 hijos. La familia que Mark siempre había querido ya existía. Él solo tenía que entrar en ella. Su recuento bajo de espermatozoides, aquello que lo había hecho sentirse defectuoso durante años, de repente dejó de importar. No tenía que contarle a Natasha sus problemas de fertilidad. No tenía que explicar por qué quizá nunca podría darle hijos biológicos. Los niños ya estaban allí. El problema estaba resuelto. Mark podía ser padre sin las complicaciones médicas que tanto había temido. Se sintió como destino, como si el universo hubiera puesto a Natasha en su camino por alguna razón. Mark empezó a pasar más tiempo con Natasha y sus hijos. Los llevaba al parque, les compraba helado, les ayudaba con los deberes. Los niños parecían encariñarse con él. Natasha parecía agradecida. Mark se sentía útil, necesario, importante. Por primera vez en su vida adulta, Mark sentía que estaba construyendo algo real. Pero había otra razón por la que Mark sentía presión para avanzar rápido en esa relación. Su abuela, la mujer que lo había criado después de que sus padres murieran en un accidente de coche, cuando él tenía 12 años, se estaba muriendo. Tenía cáncer en etapa 4 y los médicos le habían dado como mucho 6 meses de vida. La abuela de Mark tenía un solo deseo del que hablaba constantemente. Quería ver a Mark casado antes de morir. Quería saber que no estaría solo. Quería asistir a su boda, verlo feliz, saber que había encontrado a alguien con quien construir una vida. Cada vez que Mark la visitaba en el hospital, ella hacía la misma pregunta. ¿Ya has encontrado a alguien? Mark odiaba decepcionarla. Odiaba decirle, no, todavía no. Tal vez algún día. Cuando Mark conoció a Natasha, vio una oportunidad. Podía darle a su abuela el regalo que más deseaba. Podía mostrarle que había encontrado el amor, que estaría bien, que ella podría descansar sabiendo que él ya no estaría solo. Mark le propuso matrimonio a Natasha después de salir juntos durante 4 meses. Fue rápido, demasiado rápido, y Mark lo sabía. Pero la salud de su abuela empeoraba rápidamente. Los médicos habían cambiado el pronóstico, le quedaban semanas, quizá un mes. Mark necesitaba casarse ya, o su abuela nunca llegaría a verlo. Cuando Mark le propuso matrimonio, Natasha dijo que sí. Parecía feliz, o al menos eso pensó Mark. Planearon una boda pequeña en un plazo de 3 semanas. La abuela de Mark asistió a pesar de estar en silla de ruedas, conectada a oxígeno y apenas con fuerzas para mantenerse sentada. Pero estuvo allí. Vio a Mark pronunciar sus votos. Lloró lágrimas de alegría. 2 semanas después de la boda falleció en paz. Mark quedó devastado por su muerte, pero se aferró al hecho de que su último deseo se había cumplido. Lo había visto casado. Lo había visto feliz, o eso creía él. Los amigos de Mark vieron las señales de alerta de inmediato. Semanas antes de la boda lo apartaron y le dijeron que no siguiera adelante. Decían que Natasha no estaba lista para otra relación que parecía emocionalmente distante, que sus conversaciones con Mark eran superficiales y vacías. Pero hubo un amigo en particular que fue más insistente que los demás. Se llamaba Devon Hughes y conocía a Mark desde la universidad. Devon y Mark habían sido compañeros de cuarto durante 3 años en una pequeña universidad estatal. Se mantuvieron cercanos. Después de graduarse, salían a tomar cervezas cada pocas semanas. Se ayudaban a mudarse de apartamento, estaban el uno para el otro durante rupturas sentimentales y cambios de trabajo. Devon era el tipo de amigo que te dice la verdad incluso cuando no quieres escucharla. Era directo, a veces demasiado, pero su lealtad era incuestionable.
Cuando Mark le habló por primera vez a Devon sobre Natasha, Devon fue cautelosamente comprensivo. Pero a medida que la relación avanzaba, las preocupaciones de Devon crecieron. Devon conoció a Natasha 2 veces antes de la boda. La primera fue en una cena informal que Mark organizó para presentarla a sus amigos más cercanos. Devon observó a Natasha durante toda la velada y notó cosas que le incomodaron. Ella apenas miraba a Mark. Pasó la mayor parte de la cena con el teléfono en la mano escribiendo mensajes y desplazándose por las redes sociales. Cuando Mark intentaba incluirla en las conversaciones, ella respondía con frases cortas, y luego volvía al teléfono. Devon también notó la forma en que Natasha hablaba de su exmarido. Mencionó a Collins varias veces durante la cena, siempre de manera negativa, pero con una energía extraña que Devon no lograba identificar. No era la forma en que alguien habla de un ex al que ya ha superado. Era la forma en que habla alguien que sigue emocionalmente involucrado. Después de la cena, Devon apartó a Mark y le dijo, «Amigo, no sé. Ella no parece interesada en ti». Mark se rió y lo minimizó. «Solo está nerviosa por conocer a todos. Dale tiempo». La segunda vez que Devon conoció a Natasha fue en la casa de Mark unas 2 semanas antes de la boda. Mark había invitado a algunos amigos para ayudar con los preparativos. Devon llegó temprano y encontró a Natasha sentada en el sofá con aspecto frustrado. Mark estaba en la cocina preparando sándwiches. Devon intentó conversar con Natasha preguntándole por los planes de la boda, por sus hijos, por cómo se sentía. Las respuestas de Natasha fueron educadas pero distantes. Entonces sonó su teléfono. Miró la pantalla y todo su lenguaje corporal cambió. Se levantó rápidamente y salió a tomar la llamada. Devon la observó por la ventana mientras caminaba de un lado a otro en la entrada animada, riendo. Estuvo al teléfono durante 20 minutos. Cuando regresó, Mark le preguntó quién había llamado. Natasha dijo que solo era su hermana, pero Devon notó que el contacto estaba guardado con un nombre de mujer. No dijo nada en ese momento, pero la escena se le quedó grabada. 3 días antes de la boda, Devon hizo un último intento por impedir que Mark cometiera lo que él creía que era un terrible error. Invitó a Mark a almorzar en un restaurante al que iban desde sus años universitarios. Devon no dio rodeos. Fue directo al grano. Mark, te quiero como a un hermano. Tú lo sabes, pero te ruego que no te cases con esta mujer. El rostro de Mark se endureció. Devon, no empieces. Ya tomé mi decisión. Devon se inclinó hacia adelante. ¿De verdad? ¿O fue tu abuela moribunda la que tomó la decisión por ti? Porque desde donde yo lo veo, te estás apresurando a este matrimonio, porque quieres darle paz a tu abuela antes de que muera. Esa no es una razón suficiente para casarse con alguien. Mark sintió como la ira empezaba a subir. No sabes de lo que hablas. Amo a Natasha. Ella me ama. Estamos construyendo una familia juntos. Devon negó con la cabeza. Ella no te ama, amigo. La he observado contigo. Apenas te mira. Está todo el tiempo con el teléfono. Habla de su ex como si aún pensara en él. ¿Y sabes qué creo? Creo que todavía está en contacto con él. Mark se levantó de la mesa. Te estás pasando de la raya. Devon también se levantó. Puede ser. Pero prefiero pasarme de la raya antes que ver a mi mejor amigo casarse con alguien que lo está usando. Eso es lo que está pasando, Mark. Ella te está usando. Tienes una casa. Tienes un trabajo estable. Estás dispuesto a hacerte cargo de sus hijos. No se casa contigo porque te ame. Se casa contigo porque le resultas conveniente. Las palabras golpearon a Mark más fuerte de lo que quería admitir, pero su orgullo no le permitió ceder. No necesito tu aprobación, Devon. Me voy a casar contigo o sin tu bendición. La expresión de Devon se suavizó. No te estoy pidiendo que busques mi aprobación. Te estoy pidiendo que esperes. Solo espera unos meses más. Conócela mejor. Deja que tu abuela descanse en paz y luego toma la decisión con la cabeza clara. Si después de eso aún quieres casarte con ella, está bien, me callaré, pero por favor no te precipites. Mark tomó su chaqueta. No puedo esperar. Mi abuela se está muriendo. Necesito hacer esto ahora.
Devon vio a su mejor amigo salir del restaurante sabiendo que acababa de perder una batalla que deseaba desesperadamente ganar. Devon asistió a la boda porque Mark era su amigo y quería apoyarlo aunque no estuviera de acuerdo con la decisión. Se sentó en la última fila observando la ceremonia con el corazón pesado. Vio a Mark pronunciar sus votos con una emoción genuina. Vio a Natasha decir los suyos con una sonrisa distante. Vio a la abuela de Mark llorar lágrimas de alegría desde su silla de ruedas, creyendo que su nieto había encontrado la felicidad. Y Devon sintió una profunda sensación de temor. Sabía que ese matrimonio iba a fracasar. Simplemente no sabía cuán mal terminaría. Después de la ceremonia, Devon se acercó a Mark y lo abrazó. «Espero estar equivocado», dijo Devon. «De verdad lo espero». Mark lo abrazó de vuelta. «Estás equivocado, pero agradezco que te importe lo suficiente como para decir algo». Esa fue la última conversación real que tuvieron durante meses. Devon intentó mantenerse en contacto, pero Mark se volvió distante. Las llamadas no eran respondidas. Los mensajes recibían respuestas cortas. Devon entendió lo que estaba ocurriendo. Natasha estaba aislando a Mark de sus amigos, y no había nada que Devon pudiera hacer salvo esperar, y esperar que Mark lo buscara si las cosas salían mal. La boda se celebró un sábado por la tarde a finales del verano. El lugar era un pequeño centro comunitario decorado con flores blancas sencillas y sillas plegables. La abuela de Mark estaba sentada en la primera fila débil, pero sonriente con un tanque de oxígeno a su lado. Natasha llevaba un vestido blanco que había comprado en oferta en la tienda donde trabajaba. Mark llevaba un traje que le quedaba un poco grande para su figura delgada. La ceremonia fue corta, quizá de 20 minutos. Un oficiante local leyó los votos estándar. Mark dijo, «Sí, acepto», con una emoción auténtica en la voz. Lo decía en serio. Estaba comprometiendo su vida con esa mujer, con sus hijos, con la construcción de una familia juntos. Cuando llegó el turno de Natasha, dijo, «Sí, acepto», con una sonrisa en el rostro. Pero quienes conocían bien a Mark notaron algo. Los ojos de Natasha estaban distantes. Su sonrisa no llegaba del todo a sus ojos. Cumplía con el ritual, pero no había profundidad detrás. Intercambiaron anillos, sencillas alianzas de oro, que Mark había comprado con dinero de sus ahorros. El oficiante los declaró marido y mujer. Mark se inclinó para besar a Natasha. Ella le devolvió el beso brevemente, luego se apartó y se giró hacia el pequeño grupo de familiares y amigos presentes. Todos aplaudieron. La abuela de Mark lloraba lágrimas de felicidad, sosteniendo un pañuelo frente a su rostro, abrumada por la emoción de ver que su nieto por fin había encontrado a alguien. Mark miró a Natasha esperando ver alegría, entusiasmo, o al menos algún reconocimiento del momento que acababan de compartir. Pero Natasha ya estaba mirando hacia otro lado. Mark se dijo a sí mismo que eran nervios. Se dijo que era el estrés del día. Se dijo que todo estaría bien una vez que estuvieran solos juntos. La ceremonia terminó. Los invitados se pusieron de pie y comenzaron a dirigirse al área de recepción en una sala contigua. Mark tomó la mano de Natasha, y ella permitió que la sostuviera, pero no había calidez en su agarre, solo conformidad. La abuela de Mark se acercó en su silla de ruedas para felicitarlos. Abrazó a Mark y le susurró, «Estoy tan orgullosa de ti. Estoy tan feliz de que la hayas encontrado». Mark abrazó a su abuela luchando contra las lágrimas, agradecido de que hubiera vivido para ver ese día. 2 semanas después, ella ya no estaría. Pero en ese momento, Mark sintió que había hecho algo bien. Le había dado paz. Le había demostrado que no estaría solo. Había hecho que sus últimos días fueran un poco más felices. Lo que Mark no sabía era que esa boda, ese matrimonio, esa elección, le costaría absolutamente todo. Con la boda terminada, Mark pudo concentrarse en construir una vida real con Natasha y sus 3 hijos. Cuando cruzaron la puerta de la casa, los niños de Natasha ya estaban allí después de haber sido dejados más temprano por Collins, tras la visita del fin de semana. Los niños corrieron hacia su madre emocionados por la boda, preguntando por el pastel y la música.
Natasha le sonrió con una calidez genuina, de una forma que Mark rara vez veía dirigida hacia él. Mark se quedó de pie en la entrada observando ese momento, pensando que quizá así era como se veía una familia. Quizá después de todo saldría bien. La primera semana de matrimonio fue relativamente normal. Mark iba a trabajar todos los días, regresaba a casa, ayudaba con la cena e intentaba conectar con los niños. Natasha parecía cansada la mayor parte del tiempo, algo que Mark entendía. Ella trabajaba a tiempo completo como gerente de una tienda, se ocupaba de 3 hijos y se estaba adaptando a la vida de casada. Mark le daba espacio cuando lo necesitaba. No la presionaba para tener intimidad ni conversaciones profundas. Se decía a sí mismo que tenían tiempo para construir esa conexión. Los niños eran educados con Mark. Lo llamaban por su nombre, no papá, pero tampoco eran hostiles. Mark ayudaba a la hija mayor con las tareas de matemáticas, jugaba videojuegos con el hijo y le leía cuentos antes de dormir a la más pequeña. Se sentía como un avance, como si poco a poco estuviera convirtiéndose en parte de esa familia. Natasha observaba esas interacciones sin hacer muchos comentarios. No elogiaba a Mark por sus esfuerzos, pero tampoco lo criticaba. Simplemente estaba ahí presente, pero distante. Para la segunda semana, Mark empezó a notar pequeños detalles. Natasha dormía de espaldas a él todas las noches. Cuando él intentaba abrazarla, ella cambiaba de posición y marcaba distancia. Cuando él le preguntaba por su día, ella respondía con una sola palabra, bien ocupada, cansada. Mark intentó no darle demasiada importancia. Había estado soltero durante años antes de conocer a Natasha. Tal vez así era la vida matrimonial. Tal vez la versión romántica de Hollywood que había imaginado no era realista. Tal vez necesitaba ser paciente y dejar que las cosas se desarrollaran de forma natural. Pero había una sensación persistente en el fondo de su mente, de que algo no estaba bien. Natasha nunca iniciaba conversaciones. Nunca le hacía preguntas sobre su trabajo o sus intereses. Nunca sugería hacer cosas juntos. Era como si Mark estuviera viviendo con una compañera de piso, no con una esposa. 3 semanas después de la boda, llegó el primer comentario real. Mark se estaba vistiendo para ir al trabajo una mañana cuando Natasha pasó por el dormitorio y lo miró de reojo. Se detuvo, observó su torso desnudo y dijo, «Eres realmente muy delgado. ¿Lo sabías?» Mark se rió pensando que solo estaba haciendo una observación. «Sí, siempre he sido delgado. Metabolismo rápido, supongo». Natasha no sonrió. Solo dijo, «Probablemente deberías hacer algo al respecto», y se fue. El comentario le dolió más de lo que Mark quería admitir. Se miró al espejo después de que ella se marchó. Nunca había sido particularmente musculoso, pero tampoco se había considerado un problema. Era simplemente promedio normal. Pero el tono de Natasha sugería que lo normal no era suficiente. Mark apartó el pensamiento y se fue a trabajar, pero el comentario lo acompañó todo el día. Unos días después, llegó otro comentario. La familia estaba cenando junta espaguetis que Mark había cocinado. El hijo de Natasha le preguntó a Mark si alguna vez había jugado al fútbol americano. Mark dijo que no, que nunca le habían interesado los deportes. El niño respondió, mi papá jugaba al fútbol en la secundaria. Era muy bueno. Mark sonrió y dijo, ¡qué bien! Natasha intervino sin levantar la vista del plato. Collins siempre fue atlético. Tiene ese tipo de cuerpo. Mark sintió cómo se le tensaba el estómago. ¿Por qué mencionaba a Collins? ¿Qué tenía que ver eso con nada? Pero Mark no dijo nada. Siguió comiendo. El resto de la cena transcurrió en silencio. Mark ayudó a limpiar, preparó a los niños para dormir y trató de sacudirse la sensación de que Natasha había estado haciendo una comparación. Tal vez estaba siendo paranoico. Tal vez solo estaba diciendo un hecho sobre su exmarido. Pero la forma en que lo dijo se sintió intencional, como si quisiera que Mark supiera que Collins tenía algo que él no. Al final del primer mes, los comentarios comenzaron a ser más frecuentes. Collins solía ayudar con el trabajo del jardín. «Tú puedes con eso, mi ex nunca tenía problemas para abrir frascos. ¿De verdad tus brazos son tan débiles? ¿Alguna vez haces ejercicio?»
Pareces alguien que nunca ha levantado nada pesado en su vida. Cada comentario por sí solo era pequeño y fácil de descartar como una broma o una observación inocente, pero juntos formaban un patrón. Natasha estaba comparando a Mark con Collins, y Mark perdía en cada comparación. Al principio Mark intentó tomárselo a broma. Hacía chistes autocríticos para demostrar que no le afectaba, pero sí le afectaba. Cada comentario iba desgastando su confianza. Empezó a notar su propio cuerpo de formas en las que nunca lo había hecho antes. Sus brazos delgados, la falta de definición muscular, su complexión promedio que de repente se sentía inadecuada. Mark empezó a buscar consejos de fitness en Google por la noche cuando Natasha dormía. Cómo desarrollar músculo para principiantes. Mejores entrenamientos en casa para hombres delgados. ¿Cuánto tiempo se tarda en ponerse en forma? Veía videos de influencers del fitness explicando rutinas de ejercicio y planes de alimentación. Leía artículos sobre la ingesta de proteínas y la sobrecarga progresiva. Mark se convenció de que si se esforzaba, si empezaba a entrenar Natasha, dejaría de hacer comentarios. Vería que él lo intentaba, apreciaría el esfuerzo, las cosas mejorarían. Pero había un problema. Los ingresos de Mark ya estaban al límite. Los 3 hijos de Natasha necesitaban material escolar, ropa nueva, equipo deportivo. Natasha gastaba dinero en cosas que quería: maquillaje, ropa nueva, cenas con compañeros de trabajo. Mark pagaba la hipoteca, los servicios, los alimentos, el seguro del coche. Al final de cada mes le quedaban quizá unos $200. Una membresía de gimnasio costaría entre $60 y $70 al mes. Los suplementos de proteína costarían otros 50 o 60. Mark no tenía ese tipo de dinero disponible. Estaba atrapado. 2 meses después del matrimonio, los comentarios de Natasha se volvieron más directos y crueles. ¿Por qué eres tan delgado? En realidad es vergonzoso. Collins tenía músculos. Músculos de verdad. Pareces alguien que nunca ha trabajado duro en su vida. Ni siquiera puedo sentir tus brazos cuando me abrazas. No hay nada ahí. Los comentarios ahora llegaban varias veces al día, por la mañana, por la tarde, por la noche, sin provocación alguna. Mark podía estar sentado en el sofá viendo la televisión, y Natasha pasaba y soltaba un comentario sobre su cuerpo. Podía estar cocinando la cena y ella mencionaba cómo Collins solía levantar ollas pesadas con facilidad mientras Mark se esforzaba. El ataque psicológico era constante. La autoestima de Mark, que nunca había sido particularmente fuerte, se derrumbó por completo. Dejó de mirarse en los espejos. Empezó a usar ropa holgada para ocultar su figura. Dejó de comer adecuadamente porque pensaba que perder grasa lo haría verse más definido. Su salud mental se deterioró rápidamente. El punto de quiebre llegó a los 3 meses de matrimonio. Una noche, Natasha llamó a Mark al salón. Tenía el teléfono en la mano y una expresión extraña en el rostro. «Quiero mostrarte algo», dijo. Mark se sentó a su lado pensando que iba a enseñarle un video gracioso o algún artículo. En lugar de eso, Natasha abrió una foto. Era Collins sin camisa, de pie en un patio trasero. La imagen era de hacía algunos años según la fecha. El cuerpo de Collins estaba completamente expuesto, abdominales definidos, brazos gruesos, pecho ancho, hombros poderosos. Parecía alguien que había levantado pesas toda su vida. Natasha sostuvo el teléfono directamente frente al rostro de Mark. «Así es como debería verse un hombre», dijo con una voz fría y directa. «Necesito que te veas mejor que esto. Necesito que todos vean que eres mejor que él». Mark se quedó mirando la foto. Sus manos comenzaron a temblar. El corazón le latía con fuerza. Sintió como la rabia crecía dentro de él, pero no podía articularla. No podía defenderse. Simplemente se quedó allí paralizado mirando la imagen de un hombre en el que nunca podría convertirse. Natasha envió la foto al teléfono de Mark. «Guárdala», dijo. «Mírala cada vez que necesites motivación». Luego se levantó y se fue dejando a Mark solo en el sofá sosteniendo su teléfono y mirando el cuerpo musculoso de Collins. En ese momento Mark sintió que algo se rompía dentro de él. Esto no tenía que ver con la salud, no tenía que ver con la motivación.
Natasha quería que él se pareciera a Collins. Quería mostrarle a Collins que había mejorado. Quería que Mark fuera su trofeo, la prueba de que dejar a Collins había sido la decisión correcta. Pero Mark no se parecía a Collins. Nunca lo haría. Y Natasha se aseguraba de que él lo supiera. Esa noche, después de que Natasha se fue a dormir, Mark pasó horas en Internet buscando soluciones. No podía pagar un gimnasio, no podía pagar suplementos, no podía pagar un entrenador personal, pero necesitaba hacer algo. Las comparaciones lo estaban destruyendo. Los comentarios diarios eran insoportables. Mark sentía que se estaba ahogando en la sensación de no ser suficiente. Se adentró más en foros de fitness, leyendo hilos, revisando publicaciones de personas en situaciones similares. La mayoría de los consejos eran inútiles. Pero entonces encontró un hilo titulado Construcción muscular, con bajo presupuesto, lo que funciona cuando no tienes dinero. Hizo clic. La publicación explicaba que ciertos productos veterinarios podían crear la apariencia de crecimiento muscular. Mencionaba algo llamado complejo AD. Mark nunca había oído hablar de eso, pero siguió leyendo. El hilo incluía fotos de antes y después, que mostraban un aumento significativo del tamaño en brazos y hombros. Admitía que el crecimiento no era músculo real, sino hinchazón e inflamación, pero que a distancia parecía convincente, y que costaba solo $25. Mark pasó las siguientes 2 horas investigando sobre el complejo AD. Aprendió que era un complejo inyectable de vitamina A, de uso veterinario diseñado para ganado. Cuando se inyectaba en humanos, causaba inflamación del tejido que creaba la ilusión de volumen. No estaba aprobado por la FDA para uso humano. Los riesgos incluían hipervitaminosis, necrosis del tejido y desfiguración permanente. Mark leyó historias de terror de personas cuyos cuerpos habían quedado arruinados. Pero también leyó el precio, $25. Sin receta, sin preguntas. Mark miró la foto que Natasha le había enviado. El cuerpo perfecto de Collins. El cuerpo que Natasha quería que Mark tuviera. El cuerpo que Mark nunca lograría de forma natural, y mucho menos con su situación financiera. Mark tomó una decisión. Iba a probar las inyecciones de AD. No le importaban los riesgos. No le importaban las consecuencias. Solo quería que Natasha dejara de compararlo con Collins. Quería sentirse suficiente. Quería salvar su matrimonio. Mark no se dio cuenta de que estaba a punto de destruirse a sí mismo en el proceso. Mark condujo 30 minutos fuera de la ciudad hacia una zona rural donde el paisaje estaba lleno de granjas y ranchos. Había encontrado el lugar en Internet, una tienda de suministros veterinarios que vendía desde alimento para caballos hasta medicamentos para ganado. El local estaba en un pequeño centro comercial junto a un almacén de suministros agrícolas y un taller de reparación de tractores. Se veía descuidado, con pintura desgastada en las paredes y un letrero de neón parpadeante que decía «Suministros veterinarios». Mark estacionó el coche y se quedó sentado unos minutos mirando la entrada. Apretaba el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Una parte de él sabía que era una idea terrible. Una parte sabía que debía dar la vuelta, volver a casa y olvidar todo aquello. Pero la otra parte, la que había sido destruida por meses de abuso psicológico, era más fuerte. Salió del coche y entró. La tienda olía a heno y alimento para animales. Había sacos de comida para perros apilados contra las paredes, estanterías llenas de medicamentos contra pulgas y pastillas antiparasitarias, y un mostrador donde una mujer de mediana edad ordenaba recibos. Mark se acercó al mostrador tratando de parecer tranquilo, tratando de no levantar sospechas. La mujer levantó la vista y preguntó: «¿Puedo ayudarte a encontrar algo?». Mark se aclaró la garganta y dijo: «Sí, necesito complejo AD». La mujer ni siquiera parpadeó. Simplemente asintió y preguntó: «¿Inyectable u oral?». Mark no había pensado en eso. Tartamudeó un segundo antes de decir «inyectable». La mujer se dio la vuelta y fue a la trastienda. Mark se quedó allí con el corazón acelerado, preguntándose si le pediría explicaciones, si le preguntaría qué tipo de animales tenía,
si se daría cuenta de que no tenía ningún motivo para comprar productos veterinarios. Pero no preguntó nada. Regresó un minuto después con un pequeño frasco de vidrio con un tapón de goma. La etiqueta decía complejo de vitamina A solo para uso animal. Lo dejó sobre el mostrador y dijo, «Son $25». Mark le entregó el dinero en efectivo. Ella le dio un recibo y dijo, «Que tenga un buen día». Y eso fue todo. Sin preguntas, sin verificación, sin advertencias. Mark salió de la tienda con el frasco en la mano, sintiéndose al mismo tiempo aliviado y aterrorizado. Mark había pedido jeringas por internet unos días antes. Habían llegado en una caja de cartón sencilla, sin marcas, sin ninguna indicación de lo que había dentro. Las había escondido en el fondo de su armario para que Natasha no las encontrara. Esa noche, después de que Natasha se fue a dormir, Mark se encerró en el baño. Colocó el frasco de AD sobre el lavabo junto a la caja de jeringas. Le temblaban las manos mientras abría la caja y sacaba una jeringa. La aguja parecía más larga de lo que esperaba, más gruesa, más intimidante. Mark nunca se había inyectado nada antes. Ni siquiera había podido donar sangre sin sentirse mareado. Pero ahora estaba comprometido. No podía dar marcha atrás. Abrió el frasco e introdujo la aguja a través del tapón de goma. El líquido del interior era espeso y amarillento, se movía lentamente como aceite de cocina. Mark tiró del émbolo y vio cómo la jeringa se llenaba 1 mililitro, 2 mililitros, 3 mililitros. No estaba seguro de cuánto debía usar. Los foros ofrecían consejos contradictorios. Algunos decían 1 mililitro por zona de inyección, otros decían 3 o 4. Mark decidió empezar poco a poco. Sacó la jeringa y dejó el frasco a un lado. Se limpió el bíceps derecho con una toallita con alcohol, tratando de recordar la técnica de inyección que había leído en internet. El foro decía que debía inyectar en el centro del músculo, ni demasiado profundo ni demasiado superficial. Mark apoyó la aguja contra la piel y respiró hondo. Le temblaban tanto las manos que casi dejó caer la jeringa. Pensó en Natasha. Pensó en Collins. Pensó en todas las veces que le habían dicho que no era suficiente. Empujó la aguja hacia adentro. El dolor fue inmediato y abrumador. Se sintió como un cuchillo atravesando su piel y penetrando en el tejido muscular. Mark apretó los dientes para no gritar. Empujó el émbolo lentamente, forzando el líquido espeso dentro de su bíceps. Podía sentir cómo se extendía bajo la piel, quemando, desgarrando, creando una presión que hacía latir su brazo. Sacó la aguja y la sangre empezó a gotear por su brazo. La limpió con una toalla y se quedó mirando el punto de inyección. Había una pequeña marca roja ligeramente hinchada que ya comenzaba a amoratarse. Mark se miró en el espejo. Tenía el rostro pálido. El sudor le corría por la frente. El brazo le ardía, pero se dijo a sí mismo que valdría la pena. Se dijo, «Esto salvará mi matrimonio. Por fin estará orgullosa de mí». Mark continuó inyectándose 2 o 3 veces por semana durante las 6 semanas siguientes. Iba rotando las zonas de inyección para no dañar demasiado un solo lugar. Bíceps, hombros, pecho, espalda, cualquier sitio donde pensara que podría añadir tamaño visible. Cada inyección traía el mismo dolor intenso, la misma sensación de ardor, el mismo miedo de estar cometiendo un error terrible. Pero Mark siguió adelante. Se convenció de que el dolor era temporal, de que los resultados justificarían el sufrimiento. Poco a poco su cuerpo empezó a cambiar, pero no de la manera que había esperado. Las zonas donde se inyectaba comenzaron a hincharse de forma significativa. Sus bíceps parecían más grandes pero desiguales. Uno era claramente más grande que el otro, porque Mark había inyectado un poco más en ese lado. Sus hombros se volvieron irregulares y deformes, con bultos extraños que no parecían músculo natural. El pecho se veía inflamado, como si estuviera teniendo una reacción alérgica. La hinchazón no era uniforme ni simétrica. No parecía el resultado de entrenar. Parecía que algo iba muy mal en su cuerpo. La piel de Mark empezó a cambiar de color alrededor de las zonas de inyección.
Aparecieron manchas oscuras, moretones violáceos, que nunca terminaban de curarse. Había una coloración amarillenta causada por la suspensión aceitosa, acumulándose bajo la piel. Al tacto, esas zonas se sentían duras como si se estuviera formando tejido cicatricial en lo profundo del músculo. Cuando Mark presionaba su bíceps, no se sentía como músculo, se sentía como una masa firme y rígida que no pertenecía allí. Su movilidad empezó a disminuir. Levantar los brazos por encima de la cabeza se volvió doloroso y difícil. Girar el torso se sentía rígido y limitado. Movimientos simples en los que nunca había pensado antes. Alcanzar algo en un estante alto, ponerse una camisa, estirarse por la mañana, se volvieron incómodos o imposibles. Mark vivía con dolor constante. Su cuerpo estaba fallando. Y lo peor de todo era que no se veía mejor. Se veía peor. Mucho peor. Natasha notó los cambios casi de inmediato. Al principio no dijo nada. Simplemente miraba a Mark con una expresión confundida, casi de asco, cuando él pasaba a su lado. Para la segunda semana, empezó a nacer preguntas. ¿Qué les pasa a tus brazos? ¿Por qué te ves así? ¿Qué te hiciste? Mark intentó explicarse. Él le dijo que había estado entrenando. Le dijo que estaba tomando suplementos. Intentó convencerla de que su cuerpo estaba transformándose, de que se estaba convirtiendo en el hombre que ella quería que fuera. Pero Natasha no se lo creyó. Podía ver que algo iba muy mal. Podía ver que el cuerpo de Mark no se veía musculoso, se veía deformado. Para la tercera semana, su confusión se transformó en un asco absoluto. Una mañana, mientras Mark se vestía, ella lo miró y dijo: «¿Qué te hiciste a ti mismo? Esto no es lo que yo quise decir». Mark se quedó paralizado. No sabía qué responder. Pensó que ella estaría feliz. Pensó que vería el tamaño y creería que se veía más fuerte, pero no fue así. Ella lo miró como si fuera un monstruo, como si se hubiera arruinado a sí mismo. La hinchazón siguió empeorando durante las semanas siguientes. Con cada inyección, la apariencia de Mark se volvía cada vez más distorsionada. Sus brazos se veían voluminosos pero deformes, como si alguien hubiera metido globos bajo su piel. Sus hombros parecían pertenecer a dos personas distintas. Uno era considerablemente más grande que el otro, creando una apariencia asimétrica y grotesca. Su pecho era irregular, con un lado sobresaliendo más que el otro, de una manera que lo hacía ver desfigurado. No parecía musculoso. No parecía fuerte. Parecía alguien que se había inyectado algo que nunca debió inyectarse. Y eso era exactamente lo que había hecho. El dolor nunca desapareció. Se convirtió en una presencia constante y palpitante en su vida. Mark ya no podía dormir de lado porque la presión sobre sus brazos y hombros era demasiado intensa. No podía usar camisas ajustadas porque la tela irritaba su piel inflamada. No podía abrazar a nadie, aunque Natasha tampoco quería que la abrazara, porque el contacto físico le provocaba dolores punzantes y agudos. Su cuerpo se estaba destruyendo desde adentro hacia afuera, y el asco de Natasha crecía con cada día que pasaba. Una noche, unas 7 semanas después de que Mark comenzara con las inyecciones, Natasha lo sentó a la mesa de la cocina. Tenía una expresión seria, de esas que anuncian que algo malo está a punto de suceder. El corazón de Mark se hundió incluso antes de que ella hablara. Natasha lo miró y dijo: «No puedo estar contigo. Me avergüenza incluso que me vean a tu lado». Mark sintió que su mundo se hacía pedazos. Había destruido su cuerpo por ella. Había pasado semanas en un dolor agonizante, inyectándose una sustancia veterinaria peligrosa, solo porque ella le dijo que no era suficiente. Había arriesgado su salud, su apariencia, su futuro, todo para cumplir con estándares imposibles. Y ahora ella se iba. Le dijo que iba a solicitar el divorcio. Le dijo que ya había hablado con un abogado. Le dijo que quería que él se fuera de la casa en un plazo de 30 días. Mark intentó protestar. Intentó explicarle que había hecho todo eso por ella, que había cambiado porque ella se lo exigió. Pero a Natasha no le importó. Ella dijo: «Nunca te obligué a hacer nada. Tú te hiciste esto solo». Y con eso se marchó.
Dentro de las 48 horas siguientes, los papeles del divorcio llegaron a la casa. Natasha se movió con rapidez, ansiosa por escapar de un matrimonio en el que nunca debió entrar. Les contó a sus amigos y a su familia lo que Mark había hecho con su cuerpo. Lo convirtió en el villano de la historia, el loco que se había arruinado a sí mismo. Nunca mencionó los meses de abuso psicológico, las comparaciones constantes con Collins, los recordatorios diarios de que Mark no era suficiente. Se pintó a sí misma como la víctima que se había casado con un hombre que resultó ser inestable, y la gente le creyó. Mark se quedó completamente solo. No tenía dinero. Cada dólar que había ganado había ido a parar al sustento de Natasha y sus hijos. No le quedaba dignidad. Su cuerpo estaba dañado de forma permanente, su apariencia desfigurada, de una manera que lo marcaría para el resto de su vida. No tenía esperanza. Lo único por lo que había sacrificado todo su matrimonio estaba llegando a su fin. La realidad médica era innegable. Mark no construyó músculo. Creó un desastre. Se inyectó vitaminas veterinarias a base de aceite en el cuerpo, provocando inflamación, daño en los tejidos y cicatrices permanentes. Y Natasha, la mujer que lo había empujado hasta ese punto, se marchó sin pensarlo 2 veces. Pero la historia no termina ahí, porque Mark estaba a punto de descubrir algo que lo empujaría más allá del punto de no retorno. Lo que Mark no sabía era que no todo lo que Natasha le había contado era cierto. De hecho, la mayor parte de lo que ella había dicho sobre su pasado era una mentira cuidadosamente construida. Su supuesto exmarido abusivo, Collins Jenkins, el hombre que ella afirmaba que la había maltratado física y emocionalmente, el hombre del que decía haber escapado por poco, no era real. Collins Jenkins nunca le puso una mano encima a Natasha. Nunca la amenazó. Nunca la controló ni la aterrorizó. Las acusaciones de abuso eran completamente inventadas. Natasha había creado toda una narrativa falsa para justificar su separación de Collins y para manipular a Mark, haciéndolo sentir lástima por ella. Interpretó el papel de víctima con tanta convicción que Mark nunca lo cuestionó. Creyó cada palabra porque quería ser su héroe, quería salvarla de un pasado terrible. Pero no había nada de lo que salvarla. La verdadera razón por la que Natasha dejó a Collins no tuvo nada que ver con violencia ni con miedo. Todo tenía que ver con el dinero. Collins trabajaba en la construcción, lo que significaba que sus ingresos fluctuaban de forma extrema. Algunos meses eran buenos, grandes proyectos, horas extra, cheques decentes. Otros meses eran brutales retrasos por el clima, trabajos cancelados, apenas lo suficiente para pagar el alquiler. Vivía de cheque en cheque, luchando por mantener las luces encendidas y comida en el refrigerador. Natasha observó esa inestabilidad financiera y tomó una decisión. No podía construir la vida que quería con un hombre que no podía ofrecerle estabilidad. Quería una casa con jardín. Quería ropa nueva, cenas elegantes y vacaciones. Quería seguridad económica. Collins no podía darle nada de eso. Así que Natasha empezó a buscar a alguien que sí pudiera. Cuando conoció a Mark en aquel supermercado, vio exactamente lo que necesitaba un hombre con un trabajo estable, una casa y ahorros en el banco. Mark no fue una elección romántica, fue una solución financiera, y Natasha aprovechó eso al máximo. Pero aquí está lo que hace que la traición de Natasha sea aún más devastadora. Ella nunca dejó realmente a Collins. Ni emocionalmente, ni románticamente, ni siquiera físicamente. El divorcio fue solo un trámite. La separación fue solo una actuación. Natasha y Collins nunca terminaron de verdad su relación. Incluso mientras salía con Mark, incluso mientras planeaba su boda, incluso mientras pronunciaba sus votos frente a la abuela moribunda de Mark, Natasha seguía en contacto con Collins. Le enviaba mensajes por la noche cuando Mark dormía. Lo llamaba durante sus descansos en el trabajo. Mantuvo viva esa conexión porque sabía que Mark era temporal. Collins era el hombre que realmente quería. Mark solo era el hombre que podía pagar las cuentas mientras Collins reorganizaba su vida financiera. La aventura no comenzó después de la boda. Nunca se detuvo.
Natasha ya estaba enviándole mensajes a Collins dentro de la primera semana de casarse con Mark. Ni siquiera había terminado de desempacar sus cosas en la casa de Mark. Al principio los mensajes parecían inocentes preguntas por los niños, conversaciones triviales. ¿Cómo estás? Pero rápidamente se volvieron más personales. Natasha se quejaba con Collins de Mark. Le decía que Mark era aburrido, que no era lo que esperaba, que el matrimonio se sentía como un error. Collins respondía con simpatía y apoyo. Le decía que la extrañaba. Le decía que deseaba que las cosas entre ellos hubieran salido de otra manera. Para la tercera semana de matrimonio, Natasha y Collins se vieron en persona. Eligieron una cafetería al otro lado de la ciudad, donde nadie que conocieran pudiera verlos. Hablaron durante 2 horas sentados muy cerca, tomados de la mano sobre la mesa, comportándose como una pareja que nunca se había separado. Durante ese encuentro, Collins le contó a Natasha sobre un cambio importante en su vida. Había recibido un ascenso en su empresa de construcción. Había pasado de obrero general a supervisor. El ascenso venía acompañado de un aumento salarial significativo, $4,800 al mes. Estables y constantes con beneficios y oportunidades de crecimiento. La inestabilidad financiera que había empujado a Natasha a dejarlo había desaparecido. Collins ahora podía ofrecerle todo lo que Natasha siempre había querido de él. Tenía un buen apartamento, dinero disponible y seguridad financiera. De repente Collins ya no era el obrero quebrado. Era financieramente viable. Era todo lo que Natasha había estado buscando cuando se casó con Mark. Y Natasha vio una oportunidad de obtener lo que realmente quería. Para la 5ª semana de su matrimonio con Mark, Natasha y Collins tuvieron su primer encuentro íntimo en el nuevo apartamento de él. Natasha le dijo a Mark que iba a salir con amigos del trabajo. Le dijo que no la esperara despierto. Luego condujo directamente a casa de Collins y pasó la noche allí. Cuando volvió a casa a la mañana siguiente, Mark estaba preparando el desayuno completamente ajeno a lo ocurrido. Le preguntó cómo había sido su noche. Natasha dijo que había estado bien, que se había divertido, que estaba cansada. Mark le dio un beso en la frente y le ofreció una taza de café. No tenía ni idea de que su esposa acababa de pasar la noche en la cama de otro hombre. El patrón se estableció de inmediato. Natasha se encontraba con Collins 2 veces por semana, a veces más. Iba a su apartamento después del trabajo. Se veía con él en moteles durante la hora del almuerzo. Le decía a Mark que estaba haciendo recados o reuniéndose con amigas. Mark le creía cada vez. Mientras Mark estaba en su oficina arreglando problemas informáticos y ganando el dinero que financiaba el estilo de vida de Natasha, ella estaba con Collins. Mientras Mark cuidaba de los 3 hijos de Natasha, ayudándolos con las tareas y preparando la cena, Natasha mantenía una relación con su padre biológico. La crueldad de esta situación es casi imposible de comprender. Mark estaba sacrificándolo todo: su dinero, su tiempo, su dignidad, para mantener a una familia que no era suya. Y todo el tiempo Natasha lo estaba traicionando con el hombre que decía que había sido abusivo, el hombre del que Mark creía que la estaba protegiendo, el hombre al que Natasha nunca había dejado de verdad. Para la 10ª semana de matrimonio, Mark comenzó con las inyecciones de AD. Estaba destruyendo su cuerpo para parecerse a Collins. Estaba soportando un dolor insoportable porque Natasha le decía que necesitaba ser más musculoso. Y durante todo ese tiempo Natasha se estaba acostando con Collins. La ironía es demasiado cruel para comprenderla del todo. Mark se inyectaba drogas veterinarias. Observaba cómo su cuerpo se hinchaba y se deformaba. Se convencía de que estaba avanzando mientras Natasha estaba en la cama de Collins. Ella volvía a casa después de ver a Collins y encontraba a Mark en el baño mirándose los brazos deformados en el espejo, creyendo que se estaba acercando a lo que Natasha quería. Ella miraba la apariencia grotesca de Mark y sentía asco. Luego pensaba en el físico musculoso y natural de Collins. Las comparaciones que Natasha hacía no eran inocentes, no eran motivacionales, eran tortura deliberada. Natasha sabía exactamente lo que estaba haciendo. Mantenía a Mark enganchado con la falsa esperanza de que si cambiaba su cuerpo, ella lo amaría. Pero nunca tuvo la intención de amarlo.
Solo necesitaba que siguiera pagando las cuentas. La motivación de Natasha para empujar a Mark a transformar su cuerpo era estratégica y cruel. En un nivel, ella quería mantener a Mark trabajando y pagando su estilo de vida mientras disfrutaba de su relación con Collins. Si Mark creía que podía ganarse su afecto cambiando su apariencia, seguiría intentándolo. Seguiría sacrificándose. Seguiría dándole todo lo que ella necesitaba en lo económico. Natasha podía mantenerlo atrapado indefinidamente. En otro nivel, Natasha quería tener la opción de mostrarle a Collins que tenía a alguien mejor. Si Mark realmente lograba construir un físico impresionante, ella podría exhibirlo y poner celoso a Collins. Podría demostrarle a todos que dejar a Collins y casarse con Mark había sido una mejora. Era un juego enfermizo que jugaba con ambos hombres, usándolos para fines distintos sin preocuparse por ninguno de los dos. Pero cuando el cuerpo de Mark se deformó a causa de las inyecciones de AD, perdió todo valor para Natasha. Ya no podía exhibirlo. No podía provocar celos en Collins. Se convirtió simplemente en una vergüenza. Collins, ahora financieramente estable y conservando su físico muscular natural, se convirtió en la opción obvia. Ya no había ninguna razón para que Natasha se quedara con Mark. Collins podía ofrecer estabilidad económica y atracción física. Mark no podía ofrecer nada más que horror y vergüenza. Para la semana 16 del matrimonio, Natasha presentó la demanda de divorcio. Ya había tomado su decisión. Volvía con Collins de forma permanente. Mark ya había cumplido su función. Había proporcionado vivienda temporal y apoyo financiero, mientras Collins conseguía su ascenso y aumento de salario. Ahora que Collins podía ofrecerlo todo, Mark era prescindible. Natasha se marchó sin culpa, sin remordimientos, sin dedicarle un solo pensamiento al hombre que había destruido. Mark recibió un mensaje de texto anónimo 3 días antes de que su divorcio con Natasha estuviera a punto de finalizarse. El mensaje era simple. Tu esposa está viendo a alguien. Pensé que deberías saberlo. Mark se quedó mirando el mensaje durante mucho tiempo. Parte de él quería ignorarlo, fingir que no lo había visto, dejar que el divorcio siguiera su curso y continuar con su vida. Pero otra parte necesitaba saber la verdad. Respondió, ¿quién eres? La respuesta llegó 30 segundos después. Un amigo. Revisa tu teléfono en 5 minutos. Mark esperó. Le temblaban las manos. El corazón le latía con fuerza. 5 minutos después, aparecieron 3 fotos en su teléfono. La primera foto mostraba a Natasha y a Collins sentados juntos en un restaurante tomados de la mano sobre la mesa. La segunda los mostraba en un estacionamiento abrazados con la mano de Collins en la espalda baja de Natasha. La tercera los mostraba besándose frente a lo que parecía ser un edificio de apartamentos. La marca de tiempo indicaba que las fotos eran de la noche anterior. Mark sintió que algo dentro de él se volvía completamente frío. Su reacción fue inquietantemente calmada. No gritó, no lloró, no lanzó el teléfono contra la pared. Simplemente se quedó sentado mirando las fotos, asimilando lo que significaban. Natasha le había sido infiel con Collins, el mismo hombre al que había acusado de abusivo, el mismo hombre con el que llevaba meses comparándolo, el mismo hombre al que Mark había intentado parecerse destruyendo su propio cuerpo. Mark se sintió desconectado de la realidad, como si estuviera viendo la vida de otra persona. Guardó las fotos en su teléfono y comenzó a investigar. Necesitaba saberlo todo. Necesitaba saber cuánto tiempo llevaba ocurriendo. Necesitaba saber si todo su matrimonio había sido una mentira. Mark empezó revisando la factura telefónica compartida. Entró a la cuenta en línea y revisó 6 meses de registros de llamadas y mensajes. Lo que encontró le revolvió el estómago. Había cientos de llamadas y mensajes entre el número de Natasha y el de Collins. El contacto había comenzado una semana después de la boda. La frecuencia aumentó de manera constante en los meses siguientes. Algunos días Natasha y Collins intercambiaban 30 o 40 mensajes. Hablaban por teléfono durante 1 hora o más mientras Mark estaba en el trabajo. La evidencia era abrumadora e innegable. Natasha había estado en contacto constante con Collins durante todo el matrimonio.
Mark se sintió enfermo. Mientras ella hablaba con Collins todos los días, Mark había estado trabajando, pagando cuentas, manteniendo a sus hijos y tratando de salvar la relación. Mark salió a revisar el coche de Natasha mientras ella estaba dentro de la casa. Había notado que últimamente mantenía el coche cerrado con llave, algo inusual. Usó su llave de repuesto para abrirlo y comenzó a buscar. Debajo del asiento del copiloto encontró un montón de recibos. 3 recibos de motel, todos de lugares distintos. Todos dentro de los últimos 2 meses. Las fechas coincidían con los días en que Natasha le había dicho que salía con amigas. Mark fotografió los recibos con su teléfono, cerró el coche y volvió a entrar en la casa con la mente acelerada. Luego revisó las redes sociales de Natasha y comenzó a examinar sus etiquetas de ubicación. Ella se etiquetaba en restaurantes, cafeterías y parques. Mark cruzó esas ubicaciones con los registros de ubicación de Collins en sus redes sociales. Coincidían varias veces. Natasha se había etiquetado exactamente en los mismos lugares donde Collins había registrado su presencia el mismo día. Se habían estado viendo en público sin intentar ocultarlo de nadie, excepto de Mark. Mark empezó a preguntar en el vecindario. Habló con vecinos conocidos, personas que podrían haber visto algo. Un vecino, un hombre mayor que vivía 2 casas más abajo, le dio información que confirmó sus peores temores. El hombre dijo que había visto una camioneta que coincidía con la descripción de la de Collins, estacionada frente a la casa de Mark varias veces durante el horario laboral. Dijo que había visto a un hombre que coincidía con la descripción de Collins entrar en la casa cuando el coche de Mark no estaba en la entrada. El vecino pensó que quizá era un técnico o un contratista. No se dio cuenta de que estaba presenciando una infidelidad. Mark le dio las gracias y regresó a su casa con el alma hecha pedazos. Cada pieza de evidencia apuntaba a la misma conclusión. La aventura había comenzado en la primera semana del matrimonio y había continuado sin interrupción durante meses. Mark reconstruyó la línea de tiempo completa, y la revelación lo golpeó como un puñetazo físico. Ella nunca lo dejó. Yo solo era un cheque de pago. Todo encajaba ahora, las conversaciones superficiales, antes de la boda, la distancia emocional desde el primer día, las comparaciones constantes con Collins, la negativa a la intimidad, los comentarios crueles sobre el cuerpo de Mark. Natasha nunca tuvo la intención de ser la esposa de Mark en ningún sentido real. Necesitaba un lugar donde vivir y a alguien que pagara las cuentas mientras Collins arreglaba su vida financiera. Mark nunca fue su esposo. Fue su solución temporal. Y ahora que Collins era financieramente estable, Mark estaba siendo descartado. Mark abrió sus estados de cuenta bancarios y empezó a sumar cifras. En los 6 meses de matrimonio, había gastado $47,000 en Natasha y sus hijos. Sus tarjetas de crédito estaban al límite. Su cuenta de ahorros estaba vacía. Su fondo de jubilación había sido drenado. Había destruido su futuro financiero por una mujer que lo estaba usando desde el principio. Mark enfrentó la realidad de su situación. Su crédito estaba arruinado, sus ahorros agotados, su cuerpo destrozado. Todo por una mujer que nunca lo había amado, que nunca le había sido fiel, que nunca tuvo la intención de construir una vida con él. Las comparaciones con Collins no habían sido motivación, habían sido burlas. Natasha se estaba acostando con Collins mientras le decía a Mark que necesitaba parecerse más a Collins. Se reunía con Collins 2 veces por semana mientras Mark se inyectaba drogas veterinarias. Observó cómo Mark destruía su cuerpo y no sintió nada más que asco. Natasha sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cada comentario cruel, cada comparación, cada rechazo, todo estaba calculado. Había jugado con Mark a la perfección, extrayendo de él todo lo que necesitaba sin darle nada a cambio. Mark tomó una decisión. Necesitaba una última conversación con Natasha. Necesitaba oír la verdad directamente de ella. Necesitaba que admitiera lo que había hecho. Le envió un mensaje de texto y le dijo que quería reunirse para hablar de la división de bienes antes de que el divorcio se finalizara. Sugirió que se encontraran en la casa cuya hipoteca Mark seguía pagando a la noche siguiente. Dijo que sería más fácil revisar el papeleo en persona. Natasha aceptó sin dudar.
Pensó que sería una conversación rutinaria sobre el divorcio. Pensó que Mark estaba siendo cooperativo y razonable. Asumió que había aceptado el fin del matrimonio y que estaba listo para seguir adelante. No tenía idea de que Mark sabía lo de Collins. No tenía idea de lo que se estaba gestando dentro de él. No tenía idea de lo que se avecinaba. Natasha organizó que sus 3 hijos pasaran la noche en casa de la madre de Collins. Para ella eso era habitual. Siempre que necesitaba manejar asuntos de adultos o quería una noche para sí misma, enviaba a los niños con su abuela. La casa quedaría vacía solo Mark y Natasha. Natasha llegó a las 7 de la tarde puntual. Entró por la puerta principal como si la casa fuera suya, que técnicamente todavía lo era hasta que el divorcio se finalizara. Estaba impaciente y despectiva claramente, queriendo terminar con eso lo antes posible. Se sentó en el sofá, cruzó los brazos y dijo, «Hagámoslo rápido. Tengo planes esta noche». Mark sabía cuáles eran esos planes. Iba a ver a Collins después de esto, pero no tenía idea de que Mark lo sabía todo. No tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Natasha se sentó en el sofá de la sala con los papeles del divorcio extendidos sobre la mesa de centro. Se veía impaciente revisando el teléfono cada pocos segundos, claramente deseando que la conversación terminara. Mark se sentó en la silla frente a ella inquietantemente calmado. Había algo distinto en él que Natasha no lograba identificar del todo. Su lenguaje corporal estaba relajado. Su voz era firme, pero había algo en sus ojos que debería haberla alertado. Mark inició la conversación con una pregunta directa. ¿Cuándo empezó lo de Collins? La cabeza de Natasha se levantó de golpe. Dejó de mirar el teléfono. ¿De qué estás hablando?, preguntó. Su tono era defensivo, pero Mark pudo ver el reconocimiento en sus ojos. Sabía exactamente de qué hablaba. Mark sacó su teléfono y le mostró las fotos Natasha y Collins en el restaurante Natasha y Collins, en el estacionamiento Natasha y Collins besándose. El rostro de Natasha palideció y luego se enrojeció. Abrió la boca para hablar, pero Mark la interrumpió. «Dime la verdad», dijo Mark con voz baja pero firme. «¿Cuándo empezó?» Natasha miró las fotos, luego a Mark, y luego volvió a mirar las fotos. Parecía estar calculando su respuesta, tratando de medir cuánto sabía Mark y cuánto podía seguir negando. Pero algo en la expresión de Mark le dejó claro que mentir no tenía sentido. Él ya lo sabía. Así que Natasha tomó una decisión que sellaría su destino. Decidió decirle la verdad, y decidió hacerlo sin una pizca de remordimiento. «Empezó una semana después de que nos casamos», dijo Natasha. Su voz era directa, casi casual. «Collins y yo nunca terminamos de verdad. Nos mantuvimos en contacto todo el tiempo». Mark sintió cómo sus manos se aferraban a los reposabrazos de la silla. «¿Estuviste viéndolo durante todo nuestro matrimonio?», preguntó. Natasha se encogió de hombros. «Sí. ¿Y qué tú no eras lo que yo necesitaba?» Las revelaciones devastadoras llegaron una tras otra. Natasha no se contuvo. Era como si hubiera estado esperando ese momento, esperando por fin decirle a Mark exactamente lo que pensaba de él. «Necesitaba un lugar donde quedarme y tú estabas disponible», dijo. «Collins estaba en la ruina cuando lo dejé. No podía pagar nada, pero tú tenías una casa y un trabajo estable. Eras útil». Mark sintió que algo dentro de él se resquebrajaba. «Entonces, ¿yo qué era? ¿Un reemplazo temporal?» Natasha asintió. «Básicamente se suponía que eras algo temporal hasta que Collins arreglara su vida, y ahora ya lo hizo, así que ya no te necesito». Mark hizo la pregunta que más había temido. «Cuando me dijiste que me pusiera musculoso como él, ya te estabas acostando con él». Natasha sonrió. De verdad sonrió. «Sí. Intentaba hacerte mejor, pero fracasaste. En lugar de eso te convertiste en un fenómeno». Mark sintió cómo la rabia crecía dentro de él, pero mantuvo la voz firme. «Me viste destruir mi cuerpo mientras estabas con él». Natasha se recostó en el sofá completamente relajada, completamente indiferente.
Nunca te obligué a inyectarte nada. Eso es cosa tuya. Tú te hiciste esto solo. Yo solo hice una sugerencia y tú la llevaste demasiado lejos. Mark se levantó y fue a la cocina. Necesitaba moverse. Necesitaba hacer algo con la energía que le hervía por dentro. Sacó sus estados de cuenta bancarios y volvió a la sala. Los dejó caer sobre la mesa frente a Natasha. «Gasté $47,000 en ti en 6 meses», dijo Mark. «Me quedan $347 en la cuenta. No tengo nada. Te llevaste todo». Natasha miró los papeles y volvió a encogerse de hombros. «Esa fue tu decisión. Yo no te pedí que hicieras eso. Tú querías jugar a ser padrastro de mis hijos. Querías ser el héroe. Ese no es mi problema». El insulto final llegó después. Natasha miró su teléfono y se levantó. «Mira, ya no estoy a tu nivel. Collins viene a buscarme en 20 minutos. Vamos a salir. Él es más hombre de lo que tú serás jamás». Empezó a recoger los papeles del divorcio. «Solo firma esto y los dos podremos seguir con nuestras vidas. Sigue con tu cuerpo falso y tu complejo de víctima». Algo dentro de Mark se rompió por completo. Años de humillación como hombre chocaron con meses de explotación financiera. La humillación diaria se mezcló con el descubrimiento de la traición. Mark no tenía ahorros, no tenía futuro, no le quedaba dignidad. Todo lo que había sacrificado, todo lo que había soportado, todo lo que había destruido de sí mismo, había sido en vano. Natasha lo había usado por completo, y ahora se marchaba para estar con el hombre con el que lo había engañado todo el tiempo. Natasha se levantó y empezó a caminar hacia la puerta. «Ya terminé aquí», dijo. Ni siquiera miró a Mark. Se dirigió a la salida como si se tratara de cualquier reunión de negocios, como si no acabara de admitir que había destruido por completo la vida de un hombre. Mark se levantó. «No te vas a ir», dijo. Su voz era distinta ahora, plana, vacía. Natasha se detuvo y se dio la vuelta. «No me digas qué hacer. Eres patético. Siempre has sido patético. Por eso nunca te amé». Esas fueron las últimas palabras que Natasha Peters pronunció en su vida. Mark caminó hacia el dormitorio. Abrió el armario. Alcanzó el estante superior donde guardaba una caja fuerte. Dentro había una pistola que había comprado legalmente 2 años antes del matrimonio para protección del hogar. Nunca la había disparado salvo una vez en un campo de tiro. Cargó el cargador y regresó a la sala. Natasha estaba de pie junto a la puerta con el teléfono en la mano, probablemente escribiéndole a Collins para decirle que ya estaría lista. Levantó la vista y vio a Mark con el arma. Su expresión cambió. La arrogancia desapareció. El miedo la reemplazó. «¿Qué estás haciendo?», preguntó. Mark no respondió. No la advirtió. No la amenazó. Simplemente levantó el arma y disparó. El primer disparo impactó a Natasha en el pecho. Ella dio un traspié hacia atrás, golpeó la pared y empezó a caer. Mark siguió disparando. 13 disparos en total, todos efectuados en aproximadamente 8 segundos. El ruido fue ensordecedor en la pequeña sala. El humo llenó el aire. Los casquillos se esparcieron por el suelo. Cuando Mark dejó de apretar el gatillo, Natasha estaba en el suelo inmóvil. Después del último disparo, Mark se quedó de pie en la sala sosteniendo el arma vacía. El humo flotaba en el aire. El olor a pólvora era abrumador. El cuerpo de Natasha yacía en el suelo cerca de la puerta inmóvil con la sangre acumulándose a su alrededor. Mark bajó el arma y caminó hasta el sofá. Se sentó. La pistola cayó al suelo a su lado. Y entonces se quedó mirando durante 47 minutos. Mark permaneció sentado en ese sofá observando lo que había hecho. No lloró. No entró en pánico. No intentó ayudarla. Simplemente se quedó allí en completo silencio mirando el cuerpo de Natasha, asimilando el hecho de que acababa de matar a su esposa. Mark no llamó a la policía de inmediato. No huyó de la escena ni intentó escapar. Se quedó allí paralizado, mientras su mente trataba de alcanzar lo que su cuerpo acababa de hacer. Pero entonces, ocurrió algo inesperado.
Algo cambió en su comportamiento. El shock empezó a disiparse y fue reemplazado por otra cosa, una conciencia fría y clara de su situación. Mark se dio cuenta de que acababa de cometer un asesinato. Se dio cuenta de que la policía llegaría. Se dio cuenta de que pasaría el resto de su vida en prisión si no hacía algo para protegerse. Su mente pasó del colapso emocional al modo de supervivencia. Se levantó del sofá y empezó a mirar a su alrededor. Comenzó a preparar la escena. Movió ligeramente los muebles para que pareciera que había habido un forcejeo. Empujó la mesa de centro hacia un lado, tiró una lámpara al suelo y esparció algunos papeles por la habitación. Quería que la policía pensara que había habido una pelea, que había habido caos antes del tiroteo. Mark fue a su dormitorio y sacó una de sus camisas del armario. Volvió a la sala y la rasgó deliberadamente, creando desgarros que parecían el resultado de que alguien la hubiera agarrado con violencia. Colocó la camisa rota en el suelo cerca del cuerpo de Natasha, posicionándola con cuidado para que pareciera que había sido arrancada durante una pelea. Mark miró sus brazos y se dio cuenta de que necesitaba heridas visibles. Usó sus propias uñas para hacerse arañazos en los antebrazos y el cuello. Presionó con fuerza, rompiendo la piel en algunos puntos, asegurándose de que las marcas fueran evidentes cuando llegara la policía. Mark fue al baño y observó los arañazos en el espejo. Parecían lo suficientemente reales, pero necesitaba más. Necesitaba sangre. Tomó un cuchillo pequeño del cajón de la cocina y se hizo un corte superficial en la palma de la mano. No lo suficientemente profundo como para necesitar puntos, pero sí para sangrar. Dejó que la sangre cayera sobre la alfombra de la sala, creando la apariencia de que había resultado herido durante un forcejeo. Untó parte de la sangre en su ropa, asegurándose de que pareciera auténtico, como si hubiera estado luchando por su vida. Mark volvió junto al cuerpo de Natasha y colocó su mano cerca de un cuchillo de cocina que había dejado en el suelo. Quería que la policía pensara que el intruso había traído un arma, que había habido una confrontación con el cuchillo antes del tiroteo. Limpió cuidadosamente el mango del cuchillo para eliminar cualquier huella dactilar y luego lo colocó con precisión. Mark dio un paso atrás y observó la escena que había creado. Parecía un allanamiento de morada. Parecía que alguien había entrado, había peleado con Mark y con Natasha, y luego le había disparado antes de huir. Mark ensayó su historia mentalmente, repasando cada detalle, asegurándose de poder contarla de forma convincente. Practicó el tono de su voz, sus reacciones emocionales, su lenguaje corporal. Necesitaba sonar aterrorizado, traumatizado, desesperado. Necesitaba que la policía le creyera. Mark miró la hora. Eran las 9:47 de la noche. Respiró hondo y llamó al 911. Cuando la operadora respondió, la voz de Mark era completamente distinta al tono calmado que había tenido antes. Sonaba desesperado, llorando, presa del pánico, una transformación total frente al cálculo frío que acababa de mostrar. «Alguien entró a la casa», gritó Mark al teléfono con la voz temblorosa. «¿Mi esposa?» Le dispararon. «Por favor, ayuden, está sangrando». La operadora intentó tranquilizarlo. «Señor, necesito que se calme. ¿Dónde se encuentra ahora mismo?» La respuesta de Mark salió entre sollozos entrecortados. «Estoy en mi casa. Alguien entró por la puerta trasera. Intenté detenerlo, pero tenía un arma. Le disparó. Salió corriendo por la puerta de atrás». La operadora preguntó si Mark estaba herido. Mark respondió exactamente como lo había planeado. «Me golpeó. Estoy sangrando. Por favor, envíen a alguien ya. Mi esposa no se mueve. Hay muchísima sangre». La operadora le aseguró que la policía y los paramédicos ya iban en camino y le pidió que permaneciera en la línea. Mark siguió llorando. Siguió interpretando el papel del esposo aterrorizado que acababa de presenciar el asesinato de su esposa. La policía llegó en menos de 6 minutos. Cuando los agentes se detuvieron frente a la casa, Mark estaba afuera en el césped delantero. Lloraba. Sus manos temblaban. Su ropa estaba cubierta de sangre. Parecía alguien que acababa de pasar por una experiencia traumática. Los oficiales se acercaron con cautela, evaluando la situación.
Uno de ellos le preguntó qué había pasado. La historia de Mark salió en fragmentos, exactamente como la había ensayado alguien. Entró por detrás, quería dinero o joyas. Natasha gritó. Le disparó, yo intenté detenerlo, me golpeó, y luego huyó. Los oficiales le pidieron que describiera al intruso. Mark dio la descripción que había preparado Hombre Negro. Complexión media, sudadera oscura, no pudo ver el rostro. 2 agentes entraron a la casa mientras otros se quedaron afuera con Mark. Encontraron el cuerpo de Natasha en la sala exactamente donde Mark lo había dejado. Los agentes comenzaron de inmediato a examinar la escena. Vieron los muebles volcados, los papeles esparcidos, la camisa rota cerca del cuerpo, el cuchillo de cocina en el suelo. Parecía que había habido un forcejeo, pero algo no encajaba para los oficiales con experiencia. Revisaron la puerta trasera por donde Mark afirmaba que el intruso había entrado y salido. La puerta seguía cerrada con llave desde dentro. No había señales de entrada forzada en ningún lugar de la casa, ni ventanas rotas, ni cerraduras forzadas, nada. Si alguien había entrado, ¿cómo lo hizo? ¿Y cómo pudo cerrar la puerta desde dentro al salir? Los oficiales observaron las heridas de Mark, los arañazos en sus brazos y cuello, el corte en la palma de la mano. Eran superficiales. No parecían heridas de una lucha a vida o muerte con un intruso armado. Parecían fingidas. La policía le realizó una prueba de residuos de disparo a Mark allí mismo en el jardín delantero. El resultado fue positivo. Había residuos de pólvora en sus manos. Cuando los agentes lo confrontaron con esto, Mark tenía su explicación preparada. Intenté quitarle el arma durante el forcejeo, dijo. La tuve en mis manos por un segundo, pero él era más fuerte. Por eso debe haber residuos. Pero los oficiales no quedaron convencidos. Contaron 13 casquillos en el suelo de la sala. El cargador del arma estaba casi vacío. Esto no había sido un robo que salió mal. Había sido una ejecución. Alguien se había quedado en un solo lugar y había disparado 13 veces. Mark siguió insistiendo en que no lo había hecho. Yo no maté a mi esposa. ¿Por qué la mataría? Alguien entró y lo hizo. Están perdiendo el tiempo. Él se está escapando. Pero los detectives ya estaban encontrando pruebas que contradecían por completo la historia de Mark. Los detectives encontraron el teléfono de Mark sobre la encimera de la cocina. Lo revisaron y hallaron las fotos de Natasha y Collins juntos. Encontraron los recibos de los moteles. Encontraron mensajes de texto entre Mark y Natasha en los que hablaban del divorcio. Vieron los papeles del divorcio extendidos sobre la mesa de centro. Revisaron los estados de cuenta bancarios de Mark y vieron la devastación financiera. Los detectives unieron las piezas rápidamente. Esto no era un allanamiento al azar, era un homicidio doméstico. Mark tenía un motivo claro: su esposa lo estaba dejando después de vaciar sus finanzas y engañarlo durante todo el matrimonio. Mark fue arrestado bajo sospecha de asesinato. Mientras los agentes le ponían las esposas, Mark continuó con su actuación. Lloró. Les rogó que le creyeran. Están cometiendo un error. Alguien mató a mi esposa y me están arrestando a mí. Esto está mal. Pero la policía había visto suficientes escenas del crimen montadas como para reconocer una cuando la tenían delante. A medida que avanzaba la investigación del asesinato de Natasha, el abogado defensor de Mark presentó una teoría alternativa. ¿Podría haber estado implicado Collins Jenkins en el homicidio? El abogado señaló que Collins tenía motivo, oportunidad y una relación con la víctima. Collins mantenía una aventura con Natasha mientras ella estaba casada con Mark. Collins quería a Natasha solo para él. Y si Collins decidió eliminar a Mark de la ecuación matando a Natasha y haciendo que Mark cargara con la culpa, y si toda la escena no fue montada por Mark, sino por otra persona que quería que Mark pagara por ello, la teoría sonaba plausible en la superficie. La policía decidió investigar a Collins a fondo para descartarlo o confirmar su implicación. Los detectives examinaron la línea de tiempo de los hechos la noche del asesinato. Según la llamada al 911 de Mark, Natasha fue baleada alrededor de las 9:30 de la noche. Según los mensajes de texto de Natasha con Collins ese mismo día,
Collins debía pasar a recogerla a las 9:00. Tenían planes de salir juntos, pero Natasha nunca apareció y nunca respondió a las llamadas de Collins. La policía citó a Collins para interrogarlo. Él llegó a la comisaría de manera voluntaria y cooperó plenamente con la investigación. Collins se sentó frente a los detectives y contó su versión de los hechos. Estaba en casa esperando a Natasha. Se suponía que iba a venir, pero nunca llegó. La llamé varias veces, pero no contestó. Pensé que tal vez había cambiado de opinión o tenía que resolver algo con su ex esposo. Los detectives le preguntaron a Collins si tenía algún testigo que pudiera confirmar su paradero. Collins negó con la cabeza. No estaba solo, vivo solo. La falta de coartada convirtió a Collins en una persona de interés. Los detectives revisaron los registros de su teléfono para verificar su historia. Los registros mostraron que Collins llamó a Natasha a las 9:15 p.m. sin respuesta. Llamó de nuevo a las 9:25 p.m., nuevamente sin respuesta. A las 9:32 p.m., Collins envió un mensaje de texto que decía: «¿Dónde estás? Te estoy esperando». El mensaje nunca fue leído por Natasha porque para entonces ya estaba muerta. Los detectives consideraron una nueva teoría. ¿Y si Collins fue a la casa de Mark cuando Natasha no respondió? ¿Y si Collins llegó, vio a Natasha y a Mark hablando, y en un arrebato de celos le disparó a Natasha? ¿Y si Mark presenció el asesinato pero creó una historia falsa para protegerse sabiendo que no podría probar que Collins lo había hecho? La teoría tenía cierta lógica. Collins tenía sentimientos fuertes por Natasha. Llevaba meses teniendo una aventura con ella. Tal vez no pudo soportar la idea de perderla. La policía le realizó una prueba de residuos de disparo a Collins. El resultado fue negativo. No había residuos en sus manos, pero los detectives señalaron que Collins podría haberse lavado las manos a fondo o cambiado de ropa después del tiroteo. La ausencia de residuos no probaba definitivamente su inocencia. Los detectives obtuvieron una orden de registro para la casa y el vehículo de Collins. Ejecutaron la orden al día siguiente buscando cualquier evidencia que pudiera vincularlo con el crimen. Buscaron el arma homicida, una pistola del mismo calibre que la usada para matar a Natasha. No encontraron nada. Buscaron señales de limpieza reciente de un arma ropa ensangrentada, cualquier indicio de que Collins hubiera participado en un tiroteo. De nuevo nada. El vehículo de Collins fue examinado minuciosamente. No había evidencia de que hubiera viajado al vecindario de Mark. No había sangre, ni casquillos, ni armas. Los detectives revisaron las grabaciones de las cámaras de tráfico de la zona alrededor de la casa de Mark. Rastrearon el vehículo de Collins durante toda la noche. Las imágenes mostraron que el coche de Collins nunca salió del área de su complejo de apartamentos. Permaneció estacionado en su lugar asignado desde las 6:45 p.m., cuando llegó del trabajo hasta pasada la medianoche. Si Collins hubiera conducido hasta la casa de Mark para matar a Natasha, su vehículo habría sido captado por al menos una de las cámaras de tráfico a lo largo del recorrido, pero no existía ninguna grabación de ese tipo. Los detectives entrevistaron a una vecina de Collins, una mujer mayor que vivía en el apartamento contiguo. Ella confirmó haber visto a Collins llegar a casa alrededor de las 6:45 p.m. Dijo que no lo vio salir nuevamente esa noche. Mencionó que escuchó su televisión a través de la pared, algo habitual. La teoría de Collins se desmoronaba bajo el escrutinio. La policía volvió a centrar por completo la investigación en Mark. Los detectives obtuvieron una orden para revisar los registros telefónicos y el historial de búsquedas en Internet de Mark. Lo que encontraron fue demoledor. Semanas antes del asesinato, Mark había estado buscando información muy específica en línea. ¿Cómo simular un allanamiento de morada? Si la policía puede saber quién disparó un arma, ¿cuánto tiempo permanecen los residuos de pólvora en las manos? Las búsquedas demostraron que Mark había estado planeando montar la escena del crimen mucho antes de que el asesinato ocurriera realmente. No se trató de un crimen pasional en el que Mark perdió el control en el momento. Fue premeditado. Mark había investigado cómo hacer que pareciera que otra persona había matado a Natasha. Había estudiado cómo evitar ser capturado. La escena no fue improvisada. Fue cuidadosamente planificada.
Los detectives también descubrieron que Mark había estado rastreando la ubicación de Natasha durante semanas, mediante una aplicación en el teléfono. Vigilaba a dónde iba, con quién se reunía y cuánto tiempo permanecía en cada lugar. Mark sabía del romance mucho antes de la confrontación final. El supuesto aviso anónimo sobre Natasha y Collins juntos era una invención. Mark había descubierto la infidelidad por su cuenta a través de espionaje y vigilancia. Había reunido pruebas, fotos, registros telefónicos y recibos, y los utilizó para confrontar a Natasha la noche en que la mató. Toda la narrativa que Mark intentó venderle a la policía era una mentira. No hubo informante anónimo, no hubo intruso. Solo estuvo Mark planeando vengarse de una esposa que lo había traicionado. El análisis forense de la escena del crimen reveló aún más inconsistencias en la historia de Mark. Los expertos en patrones de salpicaduras de sangre examinaron las marcas en las paredes y el suelo. Natasha había recibido los disparos mientras se movía hacia la puerta, no durante una pelea con un intruso. El ángulo y la trayectoria de las balas demostraron que el tirador había estado de pie en una sola posición fija, disparando repetidamente contra un objetivo en movimiento. No había evidencia de ningún forcejeo entre el agresor y la víctima. Los casquillos en el suelo formaban un patrón que mostraba que el tirador nunca se movió, permaneció en el mismo lugar y vació el cargador. Las heridas superficiales de Mark fueron examinadas por un médico forense, quien confirmó que eran autoinfligidas. Los arañazos eran demasiado uniformes, demasiado superficiales, y mostraban marcas compatibles con uñas, no con heridas defensivas de una pelea real. El cuchillo de cocina cerca del cuerpo de Natasha no tenía huellas dactilares. Había sido limpiado y colocado exactamente como Mark lo había hecho. Antes de continuar, un rápido agradecimiento a todos los que están viendo y apoyando este canal. Su presencia es lo que realmente lo mantiene con vida. Esta comunidad sigue creciendo gracias a personas que creen en la narración real y significativa. Convertirse en miembro del canal desbloquea contenido exclusivo, material detrás de cámaras, y ayuda directamente a que podamos seguir sacando a la luz historias verdaderas y poderosas. Su apoyo marca una diferencia real, y nos encantaría saber quién está aquí. Dejen un comentario y díganos desde dónde nos ven. Si siguen aquí hasta ahora, escriban "sigo aquí" en los comentarios. Veamos quiénes llegan hasta el final. No olviden darle like a este video. Ahora continuemos. Frente a la abrumadora cantidad de pruebas, la fachada de Mark finalmente se derrumbó. Los detectives lo llevaron a una sala de interrogatorios y le expusieron todo lo que habían encontrado: las búsquedas en Internet, el rastreo del teléfono, las pruebas forenses, las heridas simuladas, la línea de tiempo imposible de su historia del intruso. Mark se sentó frente a dos detectives, esposado, exhausto y atrapado. Durante las primeras 2 horas de interrogatorio, Mark se aferró a su versión. Insistía en que un intruso había entrado y había matado a Natasha. Pero los detectives no le creyeron y se lo dejaron claro. Le mostraron impresiones de sus búsquedas en Internet. Le enseñaron los informes forenses. Le explicaron cómo sabían que estaba mintiendo. Después de 4 horas de interrogatorio, Mark finalmente se quebró. Se llevó la cabeza entre las manos y dijo las palabras que los detectives habían estado esperando: "Lo hice, la maté. No hubo ningún intruso". La confesión de Mark salió de golpe. Lo explicó todo: las comparaciones constantes de Natasha con Collins, las inyecciones de AD que usó para intentar cambiar su cuerpo, el descubrimiento de la infidelidad, la devastación financiera, la confrontación final. Mark les contó a los detectives sobre los meses de abuso psicológico que había soportado. Describió cómo Natasha lo había destruido día tras día, haciéndolo sentir inútil e insuficiente. Explicó cómo había gastado $47,000 manteniéndola a ella y a sus hijos, quedándose sin nada. Admitió que había planeado la reunión con Natasha sabiendo que podía terminar en violencia. "Ella me destruyó y se rió de ello", dijo Mark con una voz plana y sin emoción. "Exploté cuando dijo que Collins iba a pasar a buscarla. Cuando me dijo que él era más hombre de lo que yo sería jamás, ahí dejé de pensar y simplemente actué".
Mark admitió haber preparado la escena después del tiroteo. Explicó cómo movió los muebles, rasgó su camisa, se hizo arañazos en el cuerpo y colocó el cuchillo cerca del cadáver de Natasha. No quería ir a prisión, dijo. Pensé que podía hacer que pareciera un robo. Creí que si llamaba al 911 y actuaba como alguien traumatizado, la policía me creería. Los detectives le preguntaron por qué confesó si había hecho tanto esfuerzo por encubrirlo todo. La respuesta de Mark fue reveladora, porque sabía que no podría vivir conmigo mismo si salía impune. Una parte de mí quería que me atraparan, otra parte quería contarle a alguien lo que ella me hizo. Quería que la gente supiera la verdad sobre Natasha. El estado psicológico de Mark durante la confesión era el de un colapso emocional total. No lloraba, no suplicaba misericordia. Estaba simplemente entumecido, derrotado, vacío. Los detectives le preguntaron si sentía algún remordimiento por haber matado a Natasha. Su respuesta los dejó impactados. No me arrepiento de haber apretado el gatillo. Ella se merecía lo que pasó. Me usó y me tiró como si no valiera nada. Pasé meses intentando ser suficiente para ella. Destruí mi cuerpo por ella. Le di todo lo que tenía. Y durante todo ese tiempo se estaba acostando con su ex. El tono de Mark era frío objetivo, como si estuviera explicando una transacción simple. Me hizo sentir que no valía nada. Me decía todos los días que no era un hombre de verdad. Me comparaba constantemente con Collins. Me veía inyectarme esa droga veterinaria y no le importaba que me estuviera haciendo daño. Solo le importaba que no me veía como ella quería. Los detectives lo confrontaron preguntándole si entendía que el abuso no justificaba un asesinato. Mark respondió: sé que lo que hice estuvo mal legalmente, pero emocionalmente no me siento culpable. Ella me rompió primero. La policía le preguntó entonces por los 3 hijos de Natasha. ¿Qué pensaba sobre el hecho de que habían perdido a su madre? La respuesta de Mark fue fría. Son hijos de Collins. Él puede encargarse de ellos ahora. Nunca les caí bien de todos modos. Natasha se aseguró de eso. Los animaba a burlarse de mí, a tratarme como un chiste. Esos niños me veían como un monstruo, no como su padrastro. No tengo nada por lo que sentirme culpable con respecto a ellos. Los detectives encontraron esto especialmente perturbador. Mark no mostraba ningún remordimiento por el impacto que sus actos tendrían en 3 niños inocentes. Había compartimentado su rabia de tal manera que solo podía ver a Natasha como su torturadora. Todos los demás eran irrelevantes. Mark reveló entonces un detalle más que dejaba clara la premeditación. Había cargado el arma antes de que Natasha llegara. La había dejado en el armario de su dormitorio al alcance de la mano. Había pedido la reunión sabiendo que podía terminar en violencia. Quería respuestas, admitió Mark. Y si ella no me decía lo que necesitaba escuchar, estaba dispuesto a hacer algo drástico. Una parte de mí esperaba que se disculpara. Otra parte esperaba que mostrara algún remordimiento por lo que me hizo. Pero sabía que no lo haría. Natasha no era capaz de sentir empatía. Cuando me dijo que Collins iba a pasar a buscarla cuando me llamó patético, dejé de pensar. Mi mano se movió sola. Fui por el arma, regresé, y empecé a disparar. No conté los disparos. Solo seguí apretando el gatillo hasta que el cargador quedó vacío. Mark fue acusado formalmente de asesinato en primer grado. La fiscalía argumentó que la premeditación era evidente a través de las búsquedas en Internet, la escena del crimen montada y el arma cargada con antelación. El abogado defensor de Mark alegó capacidad disminuida, afirmando que el abuso psicológico había afectado su juicio. Intentó presentar el caso como un crimen pasional, a pesar de los elementos de planificación. Finalmente, Mark se declaró culpable de asesinato en segundo grado para evitar un juicio. La audiencia de sentencia se centró en la atenuación, en si el abuso psicológico que había sufrido debía reducir su condena. Mark hizo una declaración ante el tribunal. No estoy pidiendo compasión. Sé que lo que hice estuvo mal. Le quité la vida a alguien. Puse fin a la existencia de una persona. Pero quiero que la gente entienda primero lo que Natasha me hizo.
Me usó, me abusó, me humilló y me destruyó financiera y psicológicamente. Nada de eso justifica un asesinato, pero explica cómo llegué a ese punto. El juez respondió con una declaración que capturó la complejidad del caso. El abuso psicológico es real, y sus efectos son devastadores, pero el asesinato no es la respuesta. Quitarle la vida a otra persona nunca está justificado sin importar cuánto dolor se haya sufrido. Mark fue condenado a una pena de 25 años a cadena perpetua. Sería elegible para libertad condicional después de 20 años. Los 3 hijos de Natasha tenían 7, Nathan 9 y 11 años cuando su madre fue asesinada. La custodia fue otorgada de inmediato a su padre biológico Collins Jenkins. Los niños habían estado en casa de la madre de Collins la noche del asesinato a salvo de presenciar el horror que se desarrolló. Pero no se salvaron de las consecuencias. Cuando Collins les contó lo ocurrido, sus reacciones fueron las esperables shock, confusión y un dolor abrumador. Habían perdido a su madre de la forma más violenta posible. Durante las primeras semanas, los niños quedaron devastados. No podían procesar lo que había sucedido. No podían entender por qué Mark había hecho algo así. Hacían preguntas que Collins no sabía cómo responder. A medida que más detalles del caso se hicieron públicos, los sentimientos de los niños se volvieron más complejos. Los 3 recibieron terapia continua para intentar procesar el trauma de haber perdido a su madre. Los psicólogos informaron que los niños cargaban con una culpa significativa por su papel en las burlas hacia Mark, alentadas por Natasha. El hijo del medio, un niño de 9 años, sufría pesadillas. Se despertaba gritando convencido de que había causado el asesinato por haberse burlado de los brazos de Mark y haberse reído de él. ¿Hicimos que lo hiciera?, le preguntó el niño a su terapeuta. Si no hubiéramos sido malos con él, habría matado a mamá. El terapeuta intentó explicarle que las acciones de Mark eran solo responsabilidad de Mark, que los niños no tenían la culpa. Pero la culpa no responde a la lógica, especialmente en la mente de un niño. La hija menor de 7 años era demasiado pequeña para comprender plenamente la complejidad de lo ocurrido. Sabía que su madre ya no estaba. Sabía que Mark la había matado, pero también recordaba que su madre había sido cruel con Mark. Las contradicciones eran imposibles de reconciliar para su mente infantil. Collins luchaba por criar solo a 3 hijos. A pesar de su ingreso aumentado de $4,800 al mes, la carga financiera de mantener a 3 niños era considerable. Tenía que pagar terapia, gastos escolares, ropa, comida y todo lo que los niños necesitan. Pero la carga financiera no era nada comparada con el peso emocional. Collins cargaba con una culpa inmensa. Sabía que su aventura con Natasha había contribuido a su muerte. Si no hubiera retomado la relación con ella, si no hubiera alentado su traición a Mark, tal vez ella seguiría con vida. Collins hizo una declaración a una trabajadora social asignada para verificar el bienestar de los niños. Nunca pensé que terminaría así. Natasha no era perfecta. Cometió errores, pero esos niños necesitaban a su madre, y yo tuve parte de responsabilidad en que ya no esté. Los niños le hicieron a Collins preguntas difíciles que él no quería responder. ¿Por qué Mark mató a mamá? ¿Mamá fue mala con él? Tú y mamá hicieron algo malo. Collins intentó protegerlos de la verdad completa. Les dio respuestas apropiadas para su edad que los resguardaban de los detalles más duros. Pero la hija mayor no quedó satisfecha con respuestas incompletas. Investigó el caso a fondo en Internet, leyó documentos judiciales y reportes de noticias. Aprendió todo: la línea temporal de la infidelidad, la manipulación, la explotación financiera, todo. Cuando confrontó a Collins con lo que había descubierto él, no tuvo más opción que confirmarlo. La dinámica familiar quedó alterada para siempre. Collins nunca volvió a casarse. Se dedicó por completo a criar a sus hijos y a intentar darles al menos una mínima sensación de estabilidad. Pero el daño ya estaba hecho. La relación de los niños con Collins se volvió compleja una vez que comprendieron toda la historia. La hija mayor le dijo a su terapeuta: «Papá engañaba a mamá mientras ella estaba casada con Mark. Eso está mal. Todo el mundo dice que engañar está mal. Entonces, ¿por qué mi papá lo hizo?»
En los 3 niños comenzaron a desarrollarse graves problemas de confianza. Si sus propios padres podían mentir, engañar y manipular, ¿en quién podían confiar? Los orientadores escolares informaron problemas de conducta en los 3 niños. La mayor se volvió retraída y aislada con dificultades para mantener amistades. El hijo del medio desarrolló problemas de ira y se metía en peleas con sus compañeros. La más pequeña se volvió ansiosa y dependiente, aterrorizada ante la idea de separarse de Collins. El impacto a largo plazo en la salud mental de los niños fue severo. Los terapeutas predijeron problemas persistentes de confianza, relaciones y regulación emocional que podrían extenderse hasta la adultez. Estos 3 niños fueron las verdaderas víctimas de la relación tóxica entre Natasha y Mark, daños colaterales inocentes de decisiones tomadas por adultos que nunca consideraron las consecuencias. La reacción pública ante el caso estuvo profundamente dividida. Algunas personas vieron a Mark como una víctima empujada demasiado lejos. Los comentarios en línea reflejaban esa postura. Ella lo abusó durante meses. Destruyó su cuerpo y sus finanzas. Le fue infiel desde el primer día. No digo que el asesinato esté bien, pero entiendo por qué explotó. Otros vieron a Mark como un asesino a sangre fría que no merecía ninguna simpatía. El abuso no justifica el asesinato. Punto. Podía haberse divorciado, marcharse y seguir con su vida. En lugar de eso, eligió matarla. Eso lo convierte en un asesino, no en una víctima. La complejidad del caso hacía que ambas posturas parecieran parcialmente ciertas. Mark fue abusado. Natasha fue cruel. Pero el asesinato seguía siendo asesinato. Ninguna cantidad de tormento psicológico justifica quitar una vida. Expertos en psicología intervinieron en el debate utilizando el caso como ejemplo de las heridas invisibles que puede causar el abuso psicológico. Uno de ellos explicó: este caso muestra cómo el abuso emocional destruye a las personas desde dentro. Las comparaciones constantes, la explotación financiera, la humillación, todo eso crea una presión insoportable. El estado mental de Mark Sanderson se deterioró durante meses hasta que llegó a su punto de quiebre. Otro experto habló del control coercitivo, un concepto normalmente asociado a mujeres víctimas de violencia doméstica. El control coercitivo también se aplica a víctimas masculinas. La sociedad suele minimizar a los hombres víctimas de abuso emocional, asumiendo que no pueden ser destruidos psicológicamente por una mujer, pero este caso demuestra lo contrario. Mark fue desmantelado sistemáticamente hasta que ya no pudo funcionar de manera racional. Sin embargo, los expertos fueron cuidadosos al marcar una distinción clave. El abuso explica el estado psicológico de Mark, pero no excusa su decisión de cometer un asesinato. Entender por qué alguien estalla no significa justificar sus actos. Los expertos legales analizaron el veredicto y la condena. La condena por asesinato en segundo grado fue apropiada. La premeditación era evidente, pero el abuso psicológico generó suficiente duda razonable para descartar el asesinato en primer grado. 25 años a cadena perpetua era una sentencia justa dadas las circunstancias. Otro analista legal señaló: la conversación sobre los hombres como víctimas de abuso emocional es importante, pero no podemos permitir que eso minimice la gravedad del asesinato. Mark Sanderson mató a su esposa a sangre fría. Disparó 13 veces. Eso no es una pérdida momentánea de control, es violencia sostenida. La sentencia reflejaba esa realidad. Los defensores contra la violencia doméstica utilizaron el caso para destacar la neutralidad de género en el abuso. El género no importa. El abuso es abuso. Los hombres pueden ser víctimas del mismo modo que las mujeres pueden ser perpetradoras. La sociedad necesita reconocer esto y ofrecer apoyo a todas las víctimas independientemente de su género. Las preguntas que deja este caso obligan a conversaciones incómodas. ¿Dónde está la línea entre la responsabilidad y la compasión? Mark fue abusado pero cometió un asesinato. ¿Debemos sentir empatía por él o condenarlo? ¿Puede la tortura psicológica crear a un asesino? La evidencia sugiere que sí. El abuso constante puede empujar a una persona más allá de su punto de quiebre. Pero, ¿eso reduce su responsabilidad por sus actos?
¿Cuánto abuso puede soportar una persona antes de romperse? La respuesta varía según el individuo, pero el caso de Mark demuestra que todos tienen límites. ¿Quién carga con la responsabilidad cuando alguien finalmente se quiebra? Mark apretó el gatillo, pero Natasha creó las condiciones que condujeron a la violencia. ¿Es ella parcialmente responsable de su propia muerte? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles. Habitan zonas grises morales en las que la mayoría de las personas prefieren no profundizar. Una pregunta en particular dividió profundamente a la opinión pública. El comportamiento de Natasha fue criminal, aunque no fuera legalmente perseguible. El abuso emocional no es ilegal en la mayoría de las jurisdicciones. La explotación financiera dentro del matrimonio es difícil de procesar penalmente. Pero las acciones de Natasha destruyeron la salud mental de Mark, su apariencia física y su estabilidad económica. Debería haber consecuencias legales para el abuso psicológico, incluso cuando no existe violencia física. Otra pregunta clave fue si el abuso psicológico debería considerarse un factor atenuante en la sentencia por asesinato. Mark recibió una condena de 25 años a cadena perpetua. Si hubiera matado a Natasha sin un historial de abuso, probablemente habría recibido cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El abuso justificó una condena menor, o permitir que el abuso sea un atenuante, crea un precedente peligroso. Las inyecciones de ADE se convirtieron en un símbolo de la desesperación de Mark. Tras el caso, la FDA emitió advertencias sobre el abuso de productos veterinarios. Se cerraron foros en línea que promovían prácticas peligrosas de modificación corporal. Se lanzaron campañas educativas para informar a la población sobre los riesgos de sustancias no aprobadas. La apariencia desfigurada de Mark en las fotos del juicio sirvió como un poderoso elemento disuasorio. Profesionales médicos utilizaron su caso para advertir a los pacientes sobre los peligros de buscar atajos para la transformación física. El mensaje fue claro. La desesperación conduce a decisiones peligrosas. El cuerpo de Mark se convirtió en un recordatorio permanente de lo que ocurre cuando el abuso psicológico empuja a una persona hacia la autodestrucción. Mark Sanderson se encuentra actualmente en prisión clasificado como un recluso modelo sin problemas disciplinarios. El tratamiento médico por los daños causados por el AD continúa. Cirugías financiadas por el Estado han reducido parte de la desfiguración, pero el cuerpo de Mark nunca volverá a ser normal. Las evaluaciones psicológicas muestran que Mark sigue convencido de que Natasha comparte responsabilidad por lo ocurrido. Se arrepiente del asesinato en sí. Reconoce que matar estuvo mal, pero cree que el abuso de Natasha creó las circunstancias que hicieron inevitable la violencia. Mark escribió una sola carta a los hijos de Natasha. En ella decía: «No puedo deshacer lo que hice. No puedo devolverles a su madre. Lamento que la hayan perdido. Espero que algún día entiendan que las personas hacen cosas terribles cuando están rotas más allá de toda reparación». Los niños nunca respondieron. Mark será elegible para libertad condicional en 2044 cuando tenga 52 años. La Junta de Libertad Condicional considerará su historial de abuso psicológico, su arrepentimiento y su rehabilitación. La posibilidad de que obtenga la libertad sigue siendo incierta. El costo de esta tragedia es devastador. Natasha murió a los 29 años. Mark pasará décadas en prisión. 3 niños quedaron traumatizados. Collins vive cargando con la culpa. No hay ganadores en esta historia, solo destrucción. Las señales de advertencia fueron ignoradas en cada etapa. Los amigos de Mark le advirtieron que no se casara con Natasha. Las comparaciones constantes de Natasha debieron haber sido una señal clara de una relación tóxica. La modificación corporal desesperada de Mark fue un grito de auxilio que nadie escuchó. La explotación financiera era un patrón evidente que no fue abordado. Todas las señales apuntaban a una relación tóxica encaminada al desastre, pero nadie intervino. Nadie obligó a Mark a irse. Nadie confrontó a Natasha por su abuso. La tragedia pudo haberse evitado en múltiples momentos, pero el orgullo, la desesperación y la crueldad crearon la tormenta perfecta.
Cuando esa tormenta golpeó, solo quedó destrucción. Si este caso te hizo pensar, te hizo sentir algo, te hizo cuestionar dónde se traza la línea entre víctima y perpetrador, comparte este video. Estas conversaciones importan. Las historias que ignoramos son las que se repiten. No dejes que esto sea solo otro caso de crímenes reales que viste y olvidaste. Que sea un recordatorio para reconocer el abuso en todas sus formas, para ayudar a las personas antes de que alcancen su punto de quiebre, y para entender que cada acción tiene consecuencias. Suscríbete a este canal para más análisis profundos de casos que desafían todo lo que creemos saber sobre el crimen, la justicia y la condición humana. Activa las notificaciones porque el próximo caso podría ser el que cambie por completo tu perspectiva. Si tú o alguien que conoces está sufriendo abuso psicológico, sea hombre o mujer, busca ayuda. Habla con alguien. Pide apoyo porque la alternativa no vale la pena. El camino que tomó Mark destruyó a todos los involucrados. No dejes que la desesperación te lleve por ese mismo camino. Recuerda, todos tenemos un punto de quiebre. La pregunta no es si existe, sino qué hacemos antes de alcanzarlo. ¿Nos alejamos? ¿Buscamos ayuda? ¿Tomamos decisiones que nos protejan a nosotros y a los demás? ¿O nos quedamos hasta que algo se rompe y ya no puede arreglarse jamás? Mark eligió mal. Natasha eligió mal. Sus hijos pagaron el precio. No dejes que esa sea tu historia. Gracias por ver.